Ahora bien, posiblemente haya algunas personas acá que estarán esperando que el paraíso al que Cristo hizo referencia, al que le ofreció al ladrón la noche de ese día, bueno, no era de noche, era de día, corrijo. Más o menos fue como a las 3 de la tarde del día que Cristo muere. En fin, pues quizás acá hayan personas que están esperando como las hay allá afuera, que creen que Cristo cuando llevó al paraíso que le ofreció a este individuo, ese lugar supuestamente era el seno de Abraham. Incluso el seno de Abraham se divide en dos partes, según esta teoría, que es la parte baja y la parte alta. ¿Ok? Supuestamente fue llevado a la parte alta del seno de Abraham, donde solo residían o iban, fíjate, un lugar contraviniendo y contradiciendo la eternidad. Señores, lo primero que hay que entender en esta parte bien importante es que la eternidad donde los espíritus operan es el antítesis del tiempo, es el antítesis del espacio o lugar. Eso que esté muy claro. Bueno, y eso se ha convertido en una doctrina, en una práctica doctrinal para darle respuesta a muchos temas en la Biblia, de los cuales yo me atrevo a asegurar que ninguno tiene nada que ver con el seno de Abraham. Y yo le voy a explicar por qué. Escuche bien por favor, esto está quedando grabado en audio, escúchelo una y otra vez y que le quede muy claro. Mi única intención es producir luz, producir el entendimiento de estas verdades bíblicas que muchos no la han oído y quienes han tenido la oportunidad de escucharla, la han escuchado de una forma tergiversada y descontextualizada. Esto creo que está en el libro de Lucas, la parábola del rico y del Lázaro, donde se menciona estos lugares. Lo primero que usted debe tomar en cuenta en ese capítulo de Lucas es que las parábolas son ejemplos. Y los ejemplos son exactamente ejemplos que se utilizan de cosas, lugares, personas, incluso vegetaciones, la fauna, la flora. Se usan ejemplos de estos ámbitos naturales para señalar a verdades espirituales. Entonces nosotros no podemos cometer el error a la hora de buscar una interpretación saludable, una interpretación que se adapte y se adhiera a la verdad. No podemos reducir la verdad al ejemplo que se está utilizando, y eso es lo que se ha hecho. Cada vez que alguien va a hablar de todos estos fallecidos físicamente durante el antiguo pacto antes de Cristo, todos fueron a ese seno de Abraham. Esa es la respuesta y la solución que incluso los que hoy fungen, entre comillas, como ministros de Efesios 4:11, el ministerio quíntuple, para allá es donde lanzan a todas estas personas. Escúchese algo, esto es una parábola. Y una parábola es un ejemplo, no algo real. Lo que se está transmitiendo
Es una verdad espiritual por medio del ejemplo. Fíjate que se utiliza a un individuo que era rico y a otro que era pobre. ¿A quiénes estaban señalando estos dos personajes? ¿A quiénes quiso Cristo referirse usando el ejemplo de estos dos personajes, del rico y el Lázaro? Un rico que vestía con vestiduras espléndidas, esto es, de realeza, de rey, y banqueteaba, se daba suculentos banquetes, y había un pobre del otro lado de su puerta, en las afueras, mendigo, que todas sus piernas, además de mal vestido, maloliento, qué sé yo, sin juicio quizás, y sus piernas llenas de llagas. Dice de que los perros lamían las llagas de este individuo. Imagínate el estado de esta persona a quien se pudiera estar refiriendo. Se está usando como ejemplo. Ese era Lázaro. Mendigaba las migajas que este hombre les pudiese dar, este rico que banqueteaba y vestía con vestiduras espléndidas. Bueno, fíjate, esto no lo sabe mucha gente. Cristo está utilizando estos dos personajes para describir o señalar las dos casas sobre las cuales el nuevo pacto fue hecho, o quienes fuesen los receptores del nuevo pacto. El rico representa la casa de Judá. Imagínate, la casa de Judá, la realeza, la opulencia, los ricachones. Mientras que el Lázaro representaba a las 10 tribus marginadas por la casa de Judá, expatriada, sin patria, abandonaron la Torá, se mezclaron con sangre incircuncisa, al punto que fueron consideradas también gentiles. Los judíos consideraban a sus 10 hermanas tribus como malditas. Esa es la expresión, incircuncisas. Un incircunciso, para la mentalidad judaizante, implicaba una raza maldita. ¿Y qué era una raza maldita para los judaizantes? Era una raza que no tenía Dios, no tenía pacto, no tenía promesa, no tenía esperanza, no tenía vida, ni Dios. Imagínate, un reducto, algo totalmente sin valor alguno. Así consideró la casa de Judá a la casa de Israel. Fíjate lo que pasa cuando estos dos mueren. Se sigue usando la parábola. Ahora viene la escena del seno de Abraham para seguirnos hablando de un ejemplo. Y no se puede tomar literalmente. Se ve claramente de que en el ejemplo se le muestra misericordia a la casa de Israel, quizás por su condición de humilde representada en aquel individuo, en esa condición paupérrima, deplorable, caótica. No sé a qué, quizás usted piensa otra cosa y se respeta y es válida, pero allí estaban representadas las 10 tribus de Israel porque fueron consideradas para los judíos como incircuncisas, que es lo que le acabo de decir. Un pueblo o tribus que habían quedado sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin promesa, sin vida, etcétera, etcétera. Es decir, unos reductos, algo, una escoria insignificante. Eso era lo que significó. Eso era lo que estaba tratando Cristo de decir por medio de esta parábola,
de que Judá iba a necesitar finalmente de las misericordias que Dios mostró por medio de los gentiles representados en las 10 tribus, como Pablo lo expresa en el capítulo 11 de Romanos, para provocar a celo a estas dos tribus rebeldes, soberbias, arrogantes, petulantes, porque eso es lo que eran. Menospreciaban al resto del mundo y hasta sus propias tribus hermanas. Es a eso a lo que está haciendo referencia. Eso no es ningún lugar donde los muertos llegaban, señores. En ese lugar se está ejemplificando de que la casa de Judá estaba pidiendo cacao y misericordia a las 12 tribus, a los gentiles, a las 10 tribus, corrijo, de la casa de Israel, que eran a quien Pablo se refirió como gentiles, que fueran y predicaran, que fueran a predicarle a su familia. O sea, todo esto es un ejemplo, no realidades. Incluso el seno de Abraham, para muchos eruditos y exégetas bíblicos e historiadores, es una historia egipcia de la cual Cristo tomó de ese contexto para usarla como ejemplo y transmitir las verdades de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. De manera que no tienen nada que ver con refugios de espíritus, como la gente lo ha querido enseñar. Un fuerte abrazo, seguimos en contacto.